Hola, hola, hola. Qué bueno poder estar aquí finalmente. El día llegó. El día tan esperado ha llegado. Estoy muy feliz, muy complacida de poder estar aquí con ustedes en este nuestro primer día del reto de Enfrentando Mis Gigantes. Eh, bueno, para los que no me conocen, soy Esther Vargas de Sifontes, por supuesto casada con Pedro Sifontes. Tengo dos preciosos hijos, Hanna y Josué, dos jóvenes preciosos que, bueno, Dios me da el privilegio de llamarles hijos. Así que bueno, estoy muy complacida, como les dije, y estuve leyendo algunas de las preguntas que hacían allí y una de las preguntas era que me motivó a hacer esto, ¿no? Y me llamó mucho la atención. Y basada en esa pregunta, pues también voy a responder. Una de las cosas que me motiva es porque es parte de mi diseño y de lo que hago, de lo que me gusta, lo que me apasiona hacer. Soy consejera, licenciada en consejería bíblica. Es algo que he hecho por muchos años, no solamente hacer consejería, pero también capacitar. Me encanta el entrenamiento, me encanta la capacitación, me encanta que la gente pueda aprender, tener herramientas, bueno, para servir a Dios, para ayudar a otras personas. Aparte de ser licenciada en consejería, también soy coach de vida, pero también soy coach de salud mental, mental health coach. Y bueno, me encanta todo este movimiento de estar ayudando, entrenando, acompañando a personas en ciertos recorridos de su vida. Soy cristiana, soy hija de Dios, muy, pero muy agradecida a Dios por el privilegio y el honor de ser llamada su hija. Y bueno, eso es un poquito de lo que soy, para que puedan saber con quién están. Bueno, por fin vieron mi rostro, porque yo sé que en el perfil de mi teléfono pues no lo tenían. Y bueno, vamos a empezar con esta carrera preciosa que tenemos por delante. No crecemos cuando las cosas son fáciles. Crecemos cuando enfrentamos retos. Sí, cuando nuestra vida es desafiada, nos estiramos, ¿ok? Y ahí es donde descubrimos inclusive cosas que muchas veces no sabíamos que existían en nosotros, ¿no? Y descubrimos y crecemos y nos sentimos más y más grandes. Entonces, son en los momentos difíciles y son en los retos. Por eso es que estamos en un reto hoy. ¿Qué es un reto? ¿Y qué significa eso de un reto de enfrentar a los gigantes? ¿Qué es este programa? Sí, es un programa, es una actividad. Es como un taller partido en partes, ¿verdad? En segmentos, para que se pueda trabajar mucho mejor, donde van a haber una serie de asignaciones donde tú vas a estar trabajando. Por supuesto, después de este video, ustedes van a estar trabajando en la hoja que se les ha compartido. Pero un reto es un desafío, es una actividad que una persona debe realizar sobreponiéndose a diferentes tipos de dificultades, porque precisamente está revestida de dificultades y complejidades, ¿ok? Es una invitación a una provocación. Yo los voy a provocar, pero saben que Dios también los quiere provocar. Y esta situación, cualquiera que sea la que tú estás enfrentando hoy, también es una provocación. Cada situación que nos desafía, que nos reta, es una provocación y nos desafía a la grandeza o a ser más grandes, a salir de la zona de comodidad, nos desafía a crecer. Y mi oración y lo que está en mi corazón es que de verdad esta experiencia de esta semana pueda ser una semana de transformación, puede ser una experiencia muy satisfactoria. Sí, va a ser de descubrimiento de muchas cosas, pero que no se queden solamente ahí en el descubrimiento, sino que pasemos a la transformación completa y poder ver pues cambios y llegar a un nivel diferente. Entonces, la ruta de esta semana, para que tengan más o menos una idea de qué es lo que vamos a hacer, cómo se
se va a estar desarrollando cada día. Como pueden observar, el primer día se llama Identifica, ¿no? Es nuestro punto de partida, es nuestra primera reto, se puede decir, el primer tema se va a tratar de Identifica, enfrenta el número 2, 3, conquista, 4, consolida, y el último día vamos acá a hablar sobre cómo caminar en la grandeza. ¿Eso qué será? Bueno, quédense conmigo estos 5 días que van a estar descubriendo y de qué se trata cada uno de estos. Estas cosas realmente son cosas que yo he experimentado y que las he puesto ahí en un papel, porque yo misma he estado enfrentando y he enfrentado en mi vida una serie de gigantes, una serie de situaciones que yo las he visto como muy grandes y que yo decía, no, yo no puedo más con ellas. Y hubo un momento en mi vida en que yo ya dije que va hasta aquí y ya, bueno, ya les estaré conversando un poquito más sobre mi vida. Me complace mucho, de nuevo les digo, de poder estar con ustedes y de verdad me honra esos comentarios que me han dejado allí en el chat diciéndome lo comprometidos que están, lo felices que están, lo ansiosos que estaban para que esto comenzara. Y bueno, aquí estamos, comenzando. Al fin el día llegó. ¿Qué se trata? ¿De qué se trata el Identifica? Por supuesto, nosotros para poder enfrentar a algo tenemos que identificar nuestro blanco, ¿verdad? No podemos darle al blanco si no sabemos a dónde le vamos a dar, ¿ok? No vamos a estar tirando flechas o no vamos a estar tirando golpes al invisible o a la deriva, porque entonces tampoco vamos a saber que vamos a lograr algo. Por eso es muy importante en esta carrera que vamos a emprender esta semana a identificar. ¿Qué vamos a identificar? Número 1, ¿dónde estoy? ¿Dónde estás? ¿Ok? Es el punto de partida. ¿Dónde estoy yo ahorita con relación a la situación que me está rodeando, que parece un gigante o que puede ser mi gigante? Y también, pues, ¿dónde está mi gigante? Por supuesto, yo voy a estar identificando, dándole nombre y apellido a la situación, y también dándole nombre y apellido a donde yo estoy. Es muy importante este primer punto de partida, este primer paso, este primer día, porque de aquí, donde yo estoy hoy, esto es lo que me va a llevar al día de mañana a enfrentar, y después lo que me va a llevar al día de pasado mañana, que es conquistar, y así sucesivamente hasta llegar al final. Bueno, déjenme decirles que identificar es muy importante, ¿ok? Es muy importante. Bueno, aquí les hablo de algo que también es fundamental en mi vida y es el manual de vida. Y hablando de manuales, fíjense que nosotros todos necesitamos instrucciones, ¿verdad? Y muchas veces en la instrucción vamos a la escuela, nos instruyen en matemáticas, nos instruyen en ciencias sociales, y nos instruyen en biología, y nos instruyen para conocer muchas cosas del mundo. Y es muy interesante y me encanta, pues, porque nos enriquecemos y nos ayudan pues, a entender un poquito más el mundo, que, bueno, eso les ha dado un nombre al mundo que nos rodea. Pero la gran mayoría no nos han instruido en cómo enfrentar gigantes, no nos han instruido en cómo manejar problemas, no nos han instruido en cómo enfrentar situaciones difíciles, sino que bueno, como vamos bien, como va viniendo, vamos yendo. Y resulta ser que también copiamos en nuestros hogares cuando somos pequeños, estamos copiando los patrones que usaron nuestros padres en cómo resolver problemas, en cómo resolver conflictos, en cómo resolver sus gigantes. Entonces, muchas de las formas, déjeme decirles que cómo tú estás enfrentando tu gigante y cómo estás enfrentando tus situaciones difíciles hoy, son también formas que tú copiaste de aquellos modelos que tú tenías al frente tuyo cuando estabas creciendo. Entonces, instrucciones son muy importantes para poder saber cómo actuar de una forma más efectiva.
No sé si a ustedes les ha pasado o han escuchado inclusive algunas de las historias de personas que han comprado de repente un mueble, pero el mueble viene todo por partes y hay que ponerle las partes, o como un dispositivo electrónico, etcétera, que necesitas poner a funcionar, pero tiene su manualito de instrucciones en cómo puede funcionar y trae recomendaciones de todo lo que tienes que hacer con tu dispositivo, con tu aparato, etcétera. Y muchas veces ni nos tomamos el tiempo para leer esas instrucciones, ni cómo cuidar, porque inclusive en esos manuales, porque yo los veo, yo los archivo, yo los guardo, de vez en cuando los miro, pero ahí dice formas de mantener, formas de cuidar y de mantener ese aparato, ese artículo en una buena condición. Llega el aparato, nos emocionamos tanto por el aparato que dejamos el manual y nos olvidamos del manual y después cometemos muchos errores. En fin, los manuales son importantes. Y hay un manual de vida que es súper importante que tenemos que tomar en cuenta. Creemos que podemos vivir la vida sin un manual, sin una dirección específica y clara para nosotros. Vivimos como que, bueno, así como va viniendo los días, yo voy viendo cómo le hago, ¿verdad? Cómo lo enfrento. Aprendo una que otra cosita por allí y de repente la cosita que aprendí no necesariamente es la más positiva o buena y sabia de la vida, pero dije, bueno, como en el caso de que a alguien le pasó una situación de fraude, etcétera, hizo una compra, le robaron, y bueno, yo tomo una decisión, a mí no más, nadie me va a robar, y se cierra completamente y no vuelve a confiar. Ok, eso fue una decisión que se aprendió en esa situación específica y bueno, eso lo ya va escribiendo su propio manual de vida. Y resulta ser que no necesariamente esas instrucciones que estás escribiendo son las más sabias y que son las que van poco a poco, que vas acumulando tu propio manualito y te vas rigiendo por ese manualito que vas acumulando a lo largo de tu vida, pero que no necesariamente es el más sabio. ¿Okay? Es lo que te ha ayudado más o menos a sobrevivir en un mundo de tantos desafíos y de tantas demandas. El manual de vida del que yo te quiero hablar es la Biblia. Y es allí que donde yo he encontrado eh, muchas instrucciones y muchos modelos para seguir. Nosotros la tendencia como seres humanos es seguir modelos, seguir oye, me gusta, y es bueno que admiremos, ¿verdad? Ciertos estilos de vida, que admiremos ciertas personas, cómo han luchado y cómo han logrado cosas, pero yo necesito también saber con quién yo me estoy comparando o saber con quién yo o de quién yo estoy obteniendo mi sabiduría para vivir. El manual de vida es la Biblia, por supuesto. Y aquí está, pues yo he extraído, yo vengo de un hogar cristiano, soy cristiana, como les dije anteriormente, soy hija de Dios y me enorgullece muchísimo declararlo y decirlo porque es lo mejor que me ha sucedido en medio de las tantas cosas difíciles y fuertes que también he experimentado desde niña. Bueno, déjenme decirles que yo en mi proceso de crecimiento tuve la oportunidad de crecer en iglesias cristianas y con mis padres cristianos y resulta ser que, bueno, para mí era muy familiar, llegó a ser como más tradición porque siempre lo hacía desde pequeñita, fui instruida en algunos principios bíblicos, cosa que le agradezco mucho a Dios por mis padres y que me encaminaron por allí. Más sin embargo, a lo largo del tiempo pasé por situaciones tan duras que como que no tenía mucho peso ese manual de instrucciones, ¿verdad? Y como que algo me faltaba. Entonces, bueno, me cansé muchísimo, déjeme decirles, me cansé, los años pasaron y vivía muy agobiada, vivía una vida muy pobre y por supuesto yo siempre tuve ese manual y siempre lo leí
Me preguntaban, me gusta hacerme muchas preguntas. Yo decía, pero Dios mío, si tú dices que eres esto, si tú dices que hiciste eso con aquel y con otro, ¿por qué yo me siento así? ¿Por qué yo no logro experimentar? Entonces hasta llegaba a creer que, bueno, que era para otras personas, no era para mí, o que fue esa experiencia que habla la Biblia para personas de aquella época, y entonces, bueno, no era para mí. En fin, llegó el momento y yo tuve que tomar la decisión. eh, Vamos a decir que como que toqué fondo, se puede decir, y llegué a un punto de mi vida en que ya no aguantaba más ese montón de emociones negativas, de ansiedad, de tristeza, de depresión, de desánimo, que yo dije, Dios mío, yo soy tu hija, ¿y por qué yo tengo que vivir así? Muéstrame el camino, muéstrame qué tengo que hacer. Pero nada pasaba hasta que toqué fondo y fue algo muy fuerte, sentí un dolor muy fuerte, situaciones dolorosas muy fuertes, pero preciosas situaciones dolorosas porque ellas me hicieron reaccionar. Y yo dije, no, yo no puedo ser así, yo no puedo vivir más así. Y es allí donde yo recordé la historia esta de David y Goliat, la historia de que se encuentra allí en 1 Samuel 17, que hace mucha relación a algunas situaciones que pasaron en mi vida y que pueden hacer también relación en cuanto a lo que puede suceder en su vida. El título de este reto es Enfrentando Gigantes, pues en la Biblia hay una historia, no es una historieta de esas de los niños, es una historia real que se refiere a dos tierras, ¿verdad? La historia de David y Goliat, que nos relata de un ejemplo de un humano común enfrentando a otro no tan común. Me llama la atención este de enfrentando uno común con otro no tan común, y yo les pregunto, ¿quién será el no tan común? ¿Quién creen ustedes que es el que no es común? ¿Será David o será Goliat? ¿Goliat porque es grande o David porque también era grande? Bueno, vemos allí que había unas guerras territoriales de poder. ¿Les suena familiar? Todavía hay guerras. Y también hay deseos de controlar, deseos de mantener el poder en las relaciones, en el hogar, en cualquier situación. Nosotros queremos tener poder y podemos estar peleando, pero también hay situaciones que se quieren apoderar de nosotros y nosotros las cedemos. Dice que hay dos pueblos de Israel, filisteo, utilizaron un filisteo para intimidar a los guerreros de Israel por 40 días. Bueno, iban 40 días hasta que llegó David. Ok, David, para los que no saben, bueno, yo les animo a que investiguen más. La vida de David me ha impactado muchísimo. Este jovencito que vivió mucho tiempo cuidando ovejas, pero en esos tiempos él no desaprovechó esa oportunidad para entrenarse. Tenía una relación muy linda con Dios y bueno, la historia cuenta que él se le enfrentaba a los leones, a los osos, etcétera. Cada vez que le quitaban una ovejita, él no permitía que sus ovejitas se fueran de su cuidado. Sin embargo, su papá lo mandó a hacer un mandado para que fuera a ver cómo sus hermanos, sus tres hermanos mayores estaban en la guerra. Era parte del pueblo, era parte de los guerreros de Israel y se estaban enfrentando con los guerreros de Filistea. Llegó este gigante a desafiarles y vino a poner, dice que venías todas las mañanas a provocarlos y desafiarlos con cosas desagradables. A mí me llama la atención un grupo de guerreros que han sido entrenados a pelear y que, bueno, tienen sus ropajes y todo, han estado practicando y entrenando para pelear contra los guerreros de otro país por mucho tiempo, y eso lo sabemos que de hoy por hoy también sucede. Estos israelitas estaban allí y de repente salió este gigante de la nada y se les apareció a desafiarles y a decir, bueno, mira, estas son las reglas de la pelea, estas son las reglas del juego, yo voy a salir a pelear solo. Y las reglas es que uno de ustedes va a venir a pelear conmigo. Si usted, el que salga y me venza, entonces todos los demás van a ser siervos de ustedes. Pero si yo los venzo, ustedes van a ser siervos de nosotros. O sea, ¿quién va a controlar a quién?
¿ok? Y nosotros constantemente, yo enseguida me relacioné muchísimo con esta historia, ¿ok? ¿Quién está mandando en mi vida en este momento? ¿Son mis circunstancias? ¿Son las circunstancias, los gigantes que me están controlando o yo estoy tomando el control? ¿Quién está sirviendo? ¿Yo estoy sirviéndoles o las circunstancias me están sirviendo a mí bueno, para crecer, para vivir, etcétera? Bueno, este gigante venía y desafiaba al pueblo. Eh, y eso es lo que hace un gigante, ¿no? Un gigante nos puede intimidar, una circunstancia que nos puede quedar muy grande. Me llamó la atención que ellos estaban allí por 40 días hasta que llegó David. Vamos a seguir hablando un poco más de David el día de mañana, pero aquí quiero parar para que puedan entender que, fíjate que estos israelitas estaban allí viendo y dice que, si ustedes leen el pasaje, llegaba el gigante y ellos salían corriendo, despavoridos y asustados y todos nerviosos, etcétera, por todas las cosas que él decía. Él les tenía un juego psicológico y ellos les creyeron. Estos guerreros, entre comillas, de Israel, cada vez que salía ese gigante y les decía las cosas, ellos huían. Ellos le dieron poder aún mucho más a ese gigante. Porque fíjense que si ellos aceptaron sus reglas de juego, ellos pudieron haberle dicho, no señor, nosotros vamos a pelear todos juntos y así que todos los soldados del otro bando tienen que también. Pero no, porque solo por el hecho que se veía gigante, entonces aceptaron. Ellos pudieron no haber aceptado esas reglas de juego o esas reglas de pelea. Sin embargo, ellos sintieron que no tenían opción. Y muchas veces nosotros vivimos de la misma manera, como que no tenemos opción para que las situaciones cambien. Y vivimos y hasta a veces nos acomodamos así, bueno, ¿será que no tengo opción? Es la vida que me tocó vivir, ¿qué más? Llevar la cruz, como muchos dicen. Pero déjeme decirles que no es así. ¿Sabe? La situación de estos soldados de Israel, como que ya se estaban acomodando y ya iban 40 días en ese plan hasta que llegó David. Y yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si David no aparece en la historia? ¿Qué hubiera pasado si David no viene a intervenir o a interrumpir el curso de toda esta situación que se estaba viviendo? Entonces, yo te pregunto, ¿estás acomodado con tus circunstancias? ¿Qué está pasando contigo? ¿Qué está pasando en este momento con las luchas, con los gigantes que estás enfrentando? Un gigante, ¿qué puede hacer en tu vida? Un gigante cree tener el poder, pero sabe alguien y la situación va a tener el poder que yo le otorgo. ¿Ok? Si algo tiene un poder sobre nosotros, un pensamiento, una persona, es porque yo se la he dado por mi propia cuenta. Muchas veces no sabemos que lo estamos haciendo, pero le hemos dado. La situación se va a convertir aún mucho más grande que nosotros en la medida que yo le doy poder a esa situación. Y por supuesto, cada vez va a hablar más fuerte, me va a intimidar, va a tener como una ventaja aparente sobre mí, crea confusión, me debilita, produce temor en mi vida. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles de estas cosas puedes identificar tú como un gigante? ¿Sientes que esa situación que hoy estás viviendo habla mucho más fuerte que tú? Tienes mucho más poder que tú, te sientes intimidado. Déjeme decirle que yo viví así por muchos años, siendo hija de Dios, siendo conocedora de la palabra, que es que yo ahorita miro hacia atrás y yo digo, Señor, ¿pero por qué? ¿Ok? Y no, déjeme decirle que no lo he logrado completamente, pero lo que he logrado, lo poco que he logrado en mi vida de sobreponerme por encima de mis circunstancias y atreverme a creerle a Dios, ha sido lo más hermoso que me ha podido suceder en mi vida de cristiana, en mi vida de caminar conmigo misma y caminar con Dios. Entonces, ¿cómo es esta situación contigo hoy? ¿Qué te está haciendo ese gigante a ti? ¿Te está intimidando? ¿Tiene una ventaja aparente en ti? ¿Está creando confusión? ¿Te sientes debilitado? ¿Te sientes atemorizado? ¿Estás cansado?
¿Cuánto tiempo más estás dispuesto a vivir de esa manera? ¿Qué nombre tiene tu gigante? Y puede ser unas circunstancias externas, es cierto. El gigante puede ser real o puede ser imaginario. Puede ser un trabajo. Oye, sí, el trabajo. ¿Ok? O el no tener trabajo también, ¿sabes? Es un gigante para muchos. Finanzas, relaciones interpersonales. El país, oye, este país que me tocó vivir, las cosas que están pasando, Dios mío, el COVID, la situación de la pandemia, enfermedades, el clima, que no soporto, que no aguanto, estos gigantes de mi vida, son circunstancias internas también, la ansiedad. ¿Saben? Con esta señora ansiedad he tenido que caminar mucho tiempo y gracias a Dios ya le dije no más. Miedo, depresión, inseguridad, vergüenza. Todas estas cosas pueden ser un nombre específico que tú le des, no necesariamente esté en esta lista, pero déjame decirte que, bueno, te tengo noticias, porque independientemente de sea una circunstancia externa o interna, pongamos, por ejemplo, las finanzas, aun cuando sí puede ser que sea una situación muy difícil que puedas estar viviendo, la forma en que tú piensas de las finanzas tiene mucha poder sobre cómo ellas aparecen en tu vida, ¿ok? Yo no puedo desear riqueza cuando estoy pensando en escasez, en que no tengo, en que siempre me ha pasado así y que seguirá siendo así. Noticias. ¿Cómo estoy viendo yo el vaso? ¿Medio lleno o medio vacío? ¿Cómo estoy viendo mis circunstancias negativas o que todavía hay espacio para crecer? Déjenme decirles que nuestra calidad de vida no depende de las circunstancias externas, sino de la calidad de los pensamientos que tenemos, no son las circunstancias, aun cuando sí pueden ser gigantes y tienen su validez. Déjenme decirles que esas circunstancias externas de las que hablé ahorita, ellas también son afectadas por mi nivel de pensamiento, porque no es lo que me sucede lo que me afecta realmente, sino cómo yo respondo, cómo yo reacciono ante esas circunstancias. La vida es 10% de lo que nos pasa, ¿saben? Solo un poquito de toda nuestra vida, lo que el ejemplo, o no el ejemplo, el efecto que tiene las circunstancias en mi vida, solo son 10% más. El 90% es como yo estoy respondiendo. El 90% me dice a mí la calidad de pensamientos que yo estoy teniendo en mi vida, porque son los pensamientos los que me llevan a tener reacciones. Cómo yo estoy pensando, cómo yo estoy interpretando mi vida, me va a llevar también a responder a las circunstancias. Y son esas respuestas a las circunstancias las que van a producir en mí resultados. Y muchas veces esos resultados no son los que queremos, no son los agradables. Así que, ¿cómo estás viendo el vaso? ¿Cómo estás reaccionando ante tus circunstancias o ante el gigante que hoy estás presentándose en tu vida? Tienes una mente poderosa, todos tenemos una mente preciosa, cada día estoy más y más fascinada porque lo estoy viviendo, el regalo lindo que Dios nos dio con esta máquina poderosa que tenemos en nuestra mente, ¿no? Esa facultad para pensar, para crear. Y como está diseñado, pues nuestro cerebro, que es allí donde radica o donde estamos recibiendo pues la influencia de nuestra mente. El número de neuronas que tenemos, son tantas conexiones en nuestra mente, en nuestro cerebro, conexiones neuronales, porque cada vez que yo tengo un pensamiento
combinado con una emoción fuerte, se crea una conexión sináptica y hay muchísimas neuronas. Y bueno, esto es un tema muy grande y amplio para hablar, que yo estoy segura que lo vamos a hablar más adelante con todo el tiempo y toda la tranquilidad, porque este tema, a mí inclusive el poder entender cómo funciona mi cerebro, cómo entender cómo funciona mi mente, me ha traído muchísimo más entendimiento de la verdad de Dios, ¿saben? Porque no hay, no, y no debe haber una tensión entre la ciencia y la teología, la verdad de Dios. Ambas tienen que complementarse. La una me dice cómo funciona la otra y no tiene por qué contradecirse. Lo que se contradice son los valores que tiene el ser humano, que muchas veces se desvía y quiere ser pues el centro del universo cuando realmente es Dios. Entonces, bueno, las neuronas son muchísimas, ¿verdad? Y dice que se comparan con toda la cantidad de millones de estrellas que hay en la Vía Láctea. Tenemos más de 50.000 pensamientos diarios. ¿Se dan cuenta? Tantos pensamientos que nosotros pensamos todos los días y a veces resulta ser que esos pensamientos son los mismos que tuvimos ayer. Y esos pensamientos que hoy tenemos tal vez pueden ser los mismos que tuvimos la semana pasada o el año pasado, y entonces vivimos pensando lo mismo casi que toda la vida. El 80% de esos pensamientos son acerca de nosotros mismos y la mayoría, señores, son negativos, lamentablemente. Han habido estudios que, bueno, han estado corroborando todas estas estadísticas y que nos llevan a darnos cuenta lo poderosa que es la mente. Aquí quiero contarles rápidamente la historia de Nick. Nick era un muchacho que trabajaba, por supuesto, y tenía que trabajar, aunque no le gustaba el ambiente donde él estaba, muchacho tímido y bueno, no se sentía a gusto, pero seguía trabajando porque por supuesto necesitaba su trabajo y él tenía que estar allí, pues. Suena familiar para muchos. Bueno, Nick, hubo una reunión una fiesta pues de la empresa y del sitio donde trabajaba. Él no quería ir, pero tenía que ir, era un requisito. Sin embargo, bueno, él fue y estuvo allí y resulta que él, allí había una nevera, un refrigerador de esos grandotes que se cierran con puerta, candado, qué sé yo. Y en una de esas él se sentía tan incómodo que no conseguía un lugar como donde esconderse y pasar desapercibido, se sentía incómodo y se le ocurrió meterse a esa nevera. Y resulta ser que, bueno, estuvo allí, él pensó, bueno, probablemente voy a estar un ratito aquí, hacer tiempo para luego irme de la fiesta. Bueno, resulta ser que pasó alguien que también mi compañero de trabajo vino y trancó la puerta de es un cuarto de refrigeración, y pasó y trancó por fuera. El hombre, por más que gritó, tocó y todo, pues nadie lo oyó y él se quedó adentro. Él comenzó a sentirse cada vez más y más nervioso y en su mente empezó a imaginar cómo iba a ser esa noche de frío allí, sin con qué protegerse, sin con qué abrigarse, y imaginó pues también el peor escenario, que se iba a morir de frío, ¿no? Y bueno, pasaron las horas, la noche se hizo demasiado larga y él estaba tiritando de frío y congelado. Y bueno, ya yo no puedo hacer nada, cada vez me siento más débil, me falta la respiración, y consiguió un lápiz, un papel que tenía casualmente en su bolsillo y empezó a escribir una nota de despedida diciéndole, bueno, lamentablemente me quedé aquí encerrado, familia, adiós, si me encuentran, me quedé aquí encerrado. Y morí de frío, morí congelado. Al día siguiente, evidentemente, el muchacho amaneció muerto. Cuando llegaron y abrieron el cuarto de refrigeración y todo, lo encontraron de sorpresa allí tirado, todo morado, frío, pero ¿saben qué?
les llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque este hombre no, la habitación no estaba congelada, o sea, no estaba conectada la refrigeración, el cuarto no tenía la conexión para enfriar, sino que estaba en temperatura normal. El hombre ni creó las circunstancias en su mente y el cerebro creyó lo que él estaba pensando, lo adoptó y empezó a crear pues todas esas sensaciones. También el hombre se rindió ante la vida, ¿ok? Y apareció al día siguiente muerto. Al contrario de Nick, hay muchas otras personas que actúan diferente ante una circunstancia difícil. Nick, por ejemplo, él pudo haber estado haciendo ejercicio toda la noche si él creía que de repente se iba a morir de frío porque iba a hacer mucho frío. El asunto es que ni siquiera la nevera estaba prendida. Pero él creó el frío en su mente. Él pensaba que estaba frío, que ni se percató que no estaba frío. Él pensó tanto que estaba frío que él percibió que estaba frío, pero no estaba frío. ¿Me explico? El hombre murió, pero él pudo haber manejado esa situación haciendo ejercicio toda la noche. Yo no me voy a morir, no me voy a morir, no me voy a dejar morir, no me voy a dejar morir por esta circunstancia, voy a esperar. Pero sin embargo, se rindió y el hombre murió. Pero todo empezó en su mente. O sea, esta máquina tan preciosa y tan poderosa que Dios nos dejó tiene una influencia tremenda en la calidad de vida que hoy por hoy tenemos. ¿Qué calidad de vida estás teniendo? ¿Cómo estás viendo tu gigante? Nosotros vemos a nuestros gigantes del tamaño de nuestro pensamiento. No podemos nosotros superar situaciones más allá de donde nuestros pensamientos nos lleguen. Entonces, déjenme decirles que no todo lo que piensas es verdad. Nosotros somos el reflejo de nuestras creencias. ¿Y qué es una creencia? Una creencia es una idea o un pensamiento que se asume como algo verdadero. Nosotros vivimos con creencias prestadas, ¿verdad? A veces estamos pensando cosas, pero que nos dijeron cuando eran pequeños porque nuestros padres pensaban de una forma. Entonces, nosotros asumimos cuando niños esa forma de pensar de nuestros padres, la forma en que ellos resolvían sus problemas, sus conflictos, etcétera. Eso vino y nosotros lo adoptamos como una creencia verdadera, como algo que era verdadero, y nosotros vamos, como les dije al principio, haciendo nuestro manualito de instrucciones llenos de creencias que muchas veces no es la verdad. Son prestadas. ¿Por qué son prestadas? Porque alguien vino y me dijo una cosa y yo la adopté como una realidad. Dijeron algo de mí, porque nosotros somos fáciles, rapidito para agarrar las cosas negativas. Oye, lo dijeron de mí, entonces lo asumí como una verdad. Entonces, ¿qué tanto de lo que hoy estás viviendo y de lo que crees y lo que piensas acerca de ti, acerca de tu familia, acerca de las finanzas, acerca de tus circunstancias, acerca del gigante, está siendo influenciado por tu nivel de pensamiento? Aquí estamos en este reto, en este desafío número 1 y yo te desafío a que pares, pienses, te conviertas en un observador de tu forma de pensar. ¿Qué pensamientos están pasando por tu mente cada vez que viene una situación difícil? Eso lo vamos a ver mañana un poco con más detalle. Hay dos tipos de creencias, son las limitantes y las empoderadoras. ¿Cuáles son las que más vienen a mi mente cuando tengo situaciones difíciles? ¿Estoy limitándome a mí mismo o yo me siento poderoso para hacerle frente? ¿Dónde estás poniendo tu atención? ¿En las circunstancias? ¿Qué estás pensando en las circunstancias? ¿Qué estás pensando de ese gigante con el que estás luchando? Puede ser tu relación con tu esposo, con tu esposa. Puede ser tu relación con tu hijo, con tu hija. Puede ser la relación con tu suegra, tu suegro, qué sé yo, una situación financiera. ¿Qué estás pensando tú de todo esto? ¿Que no tienes opción? Pues déjame decirte que sí tienes opción. Sí tienes opción. Yo me cansé, ¿saben? Yo me cansé y yo le doy gracias a Dios porque me cansé, porque yo creo que Dios también me la puso difícil para yo
levantarme. ¿Saben? La vida no pasa por nosotros. Creemos que la vida pasa por nosotros, pero la vida pasa para nosotros. ¿Ok? Que es muy diferente. La vida está allí, las circunstancias difíciles están allí para enseñarnos, para entrenarnos. Si no vienen dificultades, yo no crezco. Entonces, en Santiago, la Biblia nos anima. Oye, vean las situaciones difíciles como una ocasión para alegrarse. Dice, alégrense cuando estén en situaciones difíciles. ¿Por qué? Bueno, ahí pasan muchas cosas. Léanse Santiago 1. Hay muchas verdades preciosas y poderosas en la Biblia que nos pueden transformar completamente. Entonces, ahí hay verdades empoderadoras que me van a capacitar a mí para entender la vida desde otra perspectiva. ¿Dónde yo estoy poniendo la atención? Estoy poniendo la atención en lo grande, en lo difícil, en lo fuerte que es esto, o estoy poniendo mi atención en todo el equipaje que Dios ha puesto en mí. La Biblia dice que Dios me ha puesto en lugares celestiales, o sea que una situación que yo puedo ver desde arriba, desde un control, porque yo soy gigante, ¿me entiendes? Somos gigantes, pero lamentablemente nos estamos viendo muy pequeños ante nuestras circunstancias. Necesitamos tomar decisiones y tomar conciencia de qué es lo que estamos pensando para ver resultados diferentes. Si no te está gustando el resultado que estás viviendo hoy, si no te está gustando lo que estás viviendo hoy, en cualquiera de las áreas que tú estás viviendo, entonces comienza a ver qué estás pensando. Atrévete a desafiar tus propios pensamientos, ¿verdad? La Biblia nos dice en montones de lugares que nosotros tenemos que renovar nuestra actitud, la actitud de nuestra mente, renovar nuestra forma de pensar. Y renovar significa quitar lo viejo, quitar lo que nos sirve para colocar lo nuevo. ¿Ok? Si tú tienes una ropa que ya no te sirve, que te queda vieja, que tiene tal vez un rotito, que ya está desgastada, es cuando tú dices, oye, ya es tiempo de que yo cambie estos zapatos, o ya es tiempo de que yo cambie este suéter, etcétera. ¿Por qué no hacemos lo mismo con nuestro interior, nuestra forma y nuestro nivel de pensar? También tenemos que nosotros ser observadores a ver si ya está desgastado y que el nivel de pensamiento no me ha ayudado mucho, ¿verdad? Entonces, vamos a desafiarnos. Romanos 12:2 dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. ¿Quieres ser una persona nueva? Cambia tu forma de pensar. ¿Quieres ver resultados diferentes? Vivir lo que es la voluntad de Dios y comprobar que vivir con Dios es lo más precioso, que su voluntad es buena, es agradable y perfecta. Cambia tu manera de pensar. ¿Okay? En conclusión para hoy, tu gigante puede ser real o imaginario, ¿saben? Puedes estar pensando de él mucho más grande de lo que es. Pero también tu victoria o tu derrota comienza en tu mente. Conviértete en un guardián de tus pensamientos, mira tu vida a la luz de la verdad. Y haz la tarea. Les dejo la tarea allí. Trabajen. Es un tiempo para reflexionar y para trabajar con tu vida. Acuérdate que este primer día es identificar. Identifica tus pensamientos, identifica tus emociones, identifica tus gigantes, ¿ok? Porque para poder vencer tenemos que identificarlo. Así que bueno, los dejo, que tengan un excelente día con la tarea, un excelente día de observación de ustedes mismos y nos vemos mañana a esta misma hora. Dios les bendiga, ha sido un placer y yo declaro y oro y digo, Señor, victoria para estos amigos y estos hermanos que están allí, que sus niveles de pensamiento, su forma de pensar esté cada día más y más alineada con la verdad tuya. Atrévete a creerle a Dios, ¿sabes? Tu vida va a cambiar. Chao, chao.